Buen día, les habla el ingeniero Jorge Eduardo Loaiza Pérez. Vamos a conversar el día de hoy sobre diversos aspectos relacionados con la prevención de accidentes industriales y en especial de accidentes químicos a nivel industrial, ¿no? En esta oportunidad conversaremos con lo que vamos a denominar el Sistema Integrado de Protección o SIP, ¿no? Puede tener otros nombres dependiendo de alguna actividad en particular, por ejemplo, la industria petroquímica, ¿no? La industria química inorgánica, la industria química orgánica, etcétera. Pueden tener algunas otras denominaciones, pero lo que yo quisiera rescatar aquí es el concepto de lo que le vamos a llamar el sistema integrado de protección. Este sistema integrado de protección tiene varios componentes, muy bien, y dentro de ellos vamos a ir desarrollando cada uno de ellos en el transcurso de esta conversación, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una protección preventiva integrada, una protección activa, una protección pasiva, ¿no? Para poder hacer frente, ¿no? A un accidente, pero teniendo en cuenta una serie de medidas preventivas, ¿no? Inclusive medidas que van a poder retrasar la ocurrencia de un accidente, y en el caso de que el accidente ocurra, vamos a tener la posibilidad de que los daños sean menores, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros tenemos que analizar un accidente industrial, nos tendríamos que referir a un antes, a un durante y un después, ¿no? En la conversación del día de hoy vamos a enfrentar el antes, ¿no? Y prepararnos para el durante, ¿ya? Pero es importante que tengamos en cuenta que en cada una de estas etapas, ¿no? Para el análisis de un accidente, requerimos preguntas, ¿no? Preguntas que nos van a ayudar, ¿no? A poder enfrentar cada uno de estos eh, aspectos en general, ¿no? Muy bien. La primera pregunta sería, ¿cómo realizar un diseño seguro? Entonces, esto nos da un indicio importante, ¿no? ¿Es posible que la seguridad la contemplemos desde el diseño? Sí es posible. Muy bien. Cuando ya tengamos, ¿no?, un equipo en particular, un recipiente de proceso dentro de la instalación, muy bien, el sistema de tuberías, entre otros, podríamos preguntarnos, ¿qué puede fallar? ¿Sí? Y si eso ocurre, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo nos podíamos preparar para enfrentarnos a un accidente en una instalación industrial o en una planta en particular? Entonces, todo eso forma parte de lo que sería la prevención. Pero cuando ya ocurre el accidente, nosotros tendríamos que habernos preparado para el qué hacer. Muy bien. ¿Cómo se va a controlar un accidente? ¿Cómo se va a controlar un incendio? ¿Cómo se va a controlar, ¿no?, un derrame? ¿Cómo se va a controlar una fuga? Entre otros. ¿Cómo hacerle frente a una explosión? Y luego, ¿no?, cuando ya ocurrió el accidente, vamos a tener el después, ¿muy bien?, que implica investigar, ¿no?, qué situaciones, ¿no?, rodearon a un accidente. Muy bien. Hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué falló verdaderamente? Las medidas que tomamos antes, ¿no?, ¿por qué no se aplicaron? Entonces, todo eso nos va a servir para lo que se denomina el análisis del accidente y para tomar unas nuevas medidas de prevención, ¿sí?, para hacerle frente, ¿no?, a un accidente en el futuro o a un nuevo accidente. Muy bien. Lo que vamos a conversar ahora se relaciona con la seguridad en plantas químicas, la seguridad en plantas químicas industriales, la seguridad en actividades industriales, ¿no?, básicamente. Muy bien. Entonces, veamos el sistema integrado de protección cuando se aplica para el antes, ¿no? El antes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo podríamos realizar un diseño seguro?
Y esto implica hablar de la seguridad desde el diseño. Pero ¿a qué diseño nos referimos? ¿Sí? Nosotros los ingenieros químicos podemos hablar del diseño del proceso, ¿no? ¿Qué cosa es un proceso? Un conjunto de etapas en las cuales la materia prima, los insumos, los combustibles o alguna forma de energía, ¿m? Que tengamos que, digamos, utilizar para la fabricación de un producto, ¿no? Tengámosla muy presente, ¿no? Entonces, volviendo a repetir, ¿no? Un proceso es un conjunto de etapas en las cuales la materia prima, los insumos y la energía, muy bien, hacen posible la transformación en un producto deseado, ¿no? En muchos casos, dependiendo de la tecnología, tenemos que tener en cuenta la fabricación también de un subproducto, ¿no? O la producción de un residuo, ¿no? Todo eso forma parte, en realidad, de un proceso, de un proceso. Nosotros quisiéramos la mejor tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de materia prima, insumos y energía se pueda transformar en el producto que nosotros queremos, que obtengamos una menor cantidad de subproductos y, por supuesto, una mínima cantidad de residuos, ¿no? O sea que ese es el proceso, ¿no? El proceso. Entonces nosotros tenemos que diseñar el proceso. Y si nosotros aplicamos, ¿no?, el principio de diseño de procesos industriales sostenibles, una de las características de este tipo de procesos es que debe ser seguro. Muy bien. Seguro para aquellos que laboran, para aquellos que trabajan, ¿no? O para aquellos que vayan a trabajar, ¿no?, en la planta industrial en la cual se lleve a cabo el proceso. Muy bien. Pero seguro también para los que estén en los alrededores, que pueden ser otras plantas industriales o la comunidad cercana, ¿no? Bueno, el sistema integrado, ¿no?, de protección nos va a ayudar a proteger esta instalación industrial o esta planta industrial, ¿no?, frente a un accidente químico. El sistema integrado de protección se compone de una protección preventiva integrada, muy bien, una protección pasiva y una protección activa, ¿no? Este diagrama es muy sencillo, pero en realidad nos ayuda a tener una visión de este tema, ¿sí? Vemos que en lo que es protección pasiva y lo que es protección activa, digamos, no están separados, ¿no?, dentro de este sistema integrado de protección, sino que hay determinadas situaciones entre los cuales la protección pasiva y la protección activa están relacionados. Muy bien. Todo aquello que no es protección activa y todo aquello que no es protección pasiva, bien, forma parte de lo que es la protección preventiva integrada, ¿no? La protección preventiva integrada. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, ¿no? Cuando tenemos que estudiar un accidente químico, tendríamos que tomar en cuenta, en realidad, el área de influencia. Entonces, el tema de nuestra conversación de hoy, vamos a referirnos al área de influencia A1, donde sería la planta industrial, la planta química, porque hay una influencia A2, que sería la comunidad, que serían otras plantas aledañas, ¿no?, o determinados ecosistemas importantes, ¿no? Y podemos tener un área de influencia A3, que sería en lugares alejados, ¿no? Hay casos en que los accidentes químicos solo afectan el área A1. Hay otros casos donde el accidente químico afecta tanto el área A1 como el área A2. Muy bien. Y hay otro tipo de accidentes químicos donde afecta el área A1, el área A2 y el área A3, ¿no? Inclusive tendríamos algunas posibilidades que afecte al área A1 y al área A3, o que no afecte al área A1, solo al área A2 y al área A3, o que no afecte al área A1, ¿no?,
ni al área A2, sino que afecte al área A3. Entonces, fíjense, con lo que respecta al área de influencia, hay muchas posibilidades. Por eso es tan importante preocuparnos por prevenir la ocurrencia de un accidente y, por supuesto, por trabajar el tema de un sistema integrado de protección. ¿Bien? Entonces, el sistema integrado de protección, que le vamos a llamar un SIP, ¿no? Tiene una protección preventiva integrada, ¿no? Que va desde el diseño de la instalación industrial, pasando por el diseño del proceso. Tendremos una protección pasiva que ya va a estar implementada desde el momento que se construye y se hace el montaje de la planta. Un sistema de protección activa que también, ¿no?, va a estar implementada desde el momento que se construye la planta, desde el momento que se hace el montaje respectivo. Cada una de ellas tendrá la posibilidad de entrar, ¿no?, en funcionamiento, ¿no?, o responder a nuestros requerimientos en determinadas etapas, ¿no?, de la dinámica de un accidente. Correcto. Entonces, el sistema integrado de protección, el SIP, básicamente se enfoca al antes, pero también tiene un porcentaje importante del durante, ¿no? Si ustedes pueden observar este pequeño diagrama, muy bien, este sistema integrado de protección pretende prevenir, es una función importantísima, retardar, ¿no?, que es lo que ocurre en el durante, o alertar y combatir, que también ocurre en el durante, ¿ya? Eh, Podríamos aplicar nuestro sistema integrado de protección para el caso de incendios, para el caso de explosiones, para el caso de derrames, para el caso de fugas, entre otros, ¿no? Entre otros. Muy bien. Entonces, implica la protección preventiva integrada, ¿no? Esta vez le vamos a llamar un PPI, dentro de lo que sería el sistema integrado de protección, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no?, muy bien, hay que diseñar el proceso debe ser seguro, adicionalmente a otros requerimientos, ¿no? El proceso debe ser eficiente, el proceso debe ser limpio, el proceso debe potenciar el uso de recursos o materias primas renovables, muy bien. El proceso también debe contribuir al desarrollo sostenible de un país, entre otros requerimientos para un proceso industrial sostenible que va dentro de lo que sería diseño del proceso. Muy bien. Luego ya tenemos el proceso. El proceso está con un conjunto de etapas, como manifestamos. Cada una de estas etapas tiene equipos, muy bien, pero siempre hay un equipo principal de la etapa, o hay algunos equipos principales de la etapa, y hay equipos que son complementarios. Inclusive hay, muy bien, sistemas de medición o equipos de medición, hay instrumentos, etcétera, ¿no?, que hay que tomarlos en cuenta en un diseño detallado de la planta. Muy bien. Es importante, ¿no?, en el momento de diseñar la planta, por supuesto, y teniendo en cuenta el proceso, determinar la capacidad de planta y su distribución, ¿no? Cómo se van a distribuir ya los equipos dentro de la planta, ¿no? Y la distribución de los equipos dentro de la planta, de acuerdo a normas técnicas, ¿no?, e internacionales, ¿no? Muy bien. Básicamente, ese implica un área. O sea que una planta debe de tener unas dimensiones que le da las especificaciones técnicas. ¿Muy bien? Y con esas especificaciones técnicas del diseño detallado de la planta, uno tendría que buscar el lugar, ¿no?, donde va a colocar la planta. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. ¿Sí? En muchos casos, ¿no?, se consigue un lugar que no tiene el área adecuada y se trata de reajustar lo que el diseño inicial planteó para acomodar al lugar
disponible, cuando debería ser al contrario, ¿no? Nosotros tenemos el diseño ya de una planta, el diseño detallado, y vamos a buscar el mejor lugar para poder colocar o diseñar, ¿no? O construir, montar, etcétera, nuestra planta. ¿Bien? Ahora, en la selección del lugar no solamente debe cumplir con las dimensiones adecuadas, ¿sí? Sino también tenemos que ver su situación, dónde está el lugar, en qué sitio, con qué características tiene, y son características que tienen que haber fijado los diseñadores, ¿ya? Y por supuesto, tener en cuenta el componente seguridad, ¿no? Seguridad, ¿ya? Entonces, la protección preventiva integrada, ¿no? La PPI, se introduce desde el diseño del proceso, partimos por el diseño de la planta, ¿no? Hay que, con esta información, seleccionar el lugar, ¿no? Los ingenieros tienen matrices para selección de lugares, para selección de locaciones, muy bien, que tienen que incluir en estas matrices el aspecto de seguridad. Muchas veces el aspecto de seguridad se deja a un lado, ¿no? Por otros aspectos, ¿no? Importantes también, pero que no podemos soslayar el tema de seguridad. La protección preventiva integrada también tiene que ver con la construcción, la protección preventiva integrada tiene que ver con el montaje, con la puesta en marcha y la propia operación. Pero además, esta protección implica la selección de materiales, ¿no? Que se tienen que seleccionar para la infraestructura, para los materiales, para las maquinarias, para el mobiliario, para los laboratorios, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿no? Los distintos software para diseño de plantas nos va a ayudar mucho, ¿no? Por supuesto, para el diseño y distribución de la planta, ¿no? Y tener esta estructura que en muchos casos es modular y buscar el mejor lugar que puede albergar, ¿no? A nuestra planta. Vuelvo a repetir, estamos en una etapa previa, ¿no? Entonces, la protección preventiva integrada, la PPI, es una protección basada en la prevención, incluye todas las medidas que acabo de conversar con ustedes, ¿no? Todas las medidas y todas las acciones, ¿no? Que tienen que implementarse, pero antes, ¿no? Antes de que ocurra una contingencia. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? El área de evacuación en caso de que ocurra un accidente ya tiene que estar desde el diseño de la planta. Y por supuesto va a llegar a una etapa de construcción posterior, pero tiene que estar desde ahí, ¿no? No en el momento que ocurre el accidente, no vamos a diseñar una ruta de evacuación, ¿no? Creo que se entiende desde ese punto de vista, ¿no? La protección preventiva integrada incluye todas las medidas que se implementan antes de que ocurra una contingencia, antes de que ocurra un accidente. Muy bien. ¿Qué incluye esta protección preventiva integrada? ¿No? Incluye aspectos urbanísticos, ¿no? Para la ubicación y construcción de la planta, muy bien, aspectos arquitectónicos, cómo se distribuyen los ambientes, cómo se crean dentro de la planta estos compartimentos, en algunos casos estancos, unos compartimentos que se puedan aislar para proteger algunas otras zonas, algunas otras áreas en caso de que ocurra un accidente. Y por supuesto aspectos constructivos, ¿no? Ya tenemos que tener una serie de normas para la construcción de plantas, si es que fuera el caso, para la construcción de los talleres, si es que fuera el caso, para la construcción de los laboratorios y para la construcción de los almacenes, ¿no? Almacenes. ¿Qué implican los aspectos urbanísticos, también denominados aspectos del entorno? Muy bien. ¿Cuál va a ser la ubicación de la instalación? ¿Qué características debe tener el sitio donde vamos a colocar la planta? ¿Cuál es el tipo de suelo? Muy bien. ¿Existen vientos? Muy bien. ¿En qué velocidad generalmente tienen los vientos? ¿Cuál es la dirección, ¿no? Del viento? En un día, por ejemplo, en el día, ¿no?
qué porcentaje sopla, ¿no?, hacia el sur, qué porcentaje sopla hacia el sureste, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Existen turbulencias, ¿no?, cerca en la zona? ¿No? Muy bien. ¿Existe disponibilidad de agua? ¿Hay vegetación? ¿Hay otras infraestructuras como edificios, otras construcciones? ¿No? ¿Existen centros poblados? Entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Muy bien. Sí, los aspectos arquitectónicos, ya está cómo se distribuyen las áreas, cómo se distribuyen las zonas, muy bien, cómo se sectorizan los edificios, muy bien, o cómo se separan las áreas, cómo se clasifican las áreas. Podemos tener que áreas peligrosas, definitivamente en algunas zonas, ¿no? Podríamos decir, esta área es peligrosa. Y por supuesto, tener las zonas, las áreas, ¿sí?, para poder evacuar, ¿no?, a los distintos colaboradores de la empresa, ¿ya? Entonces, los arquitectos también colaboran mucho en este planteamiento multidisciplinario que se requiere para la construcción, ¿no?, de una planta industrial. Muy bien. Ya en el aspecto netamente constructivo, muy bien, la planta va a estar a cielo abierto, ¿no? Va a estar techada, va a estar parcialmente techada. ¿Qué cosa va a estar techado, no? ¿El proceso o van a estar techados los servicios? O parcialmente cada una de ellas. Ya depende del tipo de equipos, depende del tamaño de los equipos, entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, fíjense, haciendo un breve resumen, ¿no?, los aspectos para tener en cuenta como parte de esta protección preventiva, tenemos los urbanísticos, ¿no? Básicamente la ubicación, dónde vamos a colocar la planta, y para eso tenemos una serie de condicionantes, muy bien. Luego los arquitectónicos, la distribución, y los constructivos, cómo se va a realizar en realidad la construcción, ¿no? En qué parte o qué componentes van a estar en un área techada o en un área semitechada o a cielo abierto, ¿no? A cielo abierto. Muy bien, ¿no? Los componentes, ¿no?, o los aspectos que implica la protección pasiva, ¿no? La protección pasiva. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando ya tenemos una planta, ¿sí?, que ha sido diseñada con todas estas condiciones de seguridad, también hay que tener para la construcción algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los materiales. Para un tipo de planta que va a manejar, ¿no?, químicos de determinadas características o de determinados niveles de peligrosidad o de tipos de peligrosidad, es importante determinados materiales de construcción, ¿no? Construcción no solamente para la ingeniería básica, sino también para las infraestructuras, ¿no?, para los equipos, para la maquinaria, ¿no?, los recipientes de proceso, los recipientes de almacenamiento, muy bien, pero también, ¿no?, para los materiales que se van a utilizar en las paredes, si es que fuera el caso, en los pisos, en la puerta, en el mobiliario de las distintas áreas, ¿no? Entonces, la protección pasiva es aquella que está allí, muy bien, que está esperando, muy bien, para resistir, ¿sí?, la ocurrencia de un accidente, pero ya estaba desde el diseño, ¿sí? Ya estaba desde la construcción, ya estaba desde el montaje, ya estaba desde la puesta en marcha, ya estaba desde la operación, ¿no? La operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pintura resistente al fuego, ¿no? Entonces, determinadas equipos, determinados recipientes de proceso, determinadas tuberías, etcétera, tienen que estar recubiertos con una pintura resistente al fuego, siempre y cuando, ¿no?, los químicos que nosotros utilicemos, ¿sí?, tengan
la particularidad o tengan la propiedad o tengan la característica de ser inflamables o combustibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos dentro de la protección pasiva, ¿no? Eh, el caso de que se pueda presentar un fuego, ¿ya? Y lo importante es que este fuego no se transforme en un incendio, ¿no? Entonces, para ello hay que retrasar los efectos de un accidente. Existen puertas, por ejemplo, puertas contra fuego. Estas puertas tienen un nivel de resistencia, muy bien, al fuego. O sea, quiere decir que en unos casos resisten 30 minutos, resisten 1 hora, resisten 1 hora y media, resisten 2 horas antes de perder su estabilidad estructural. Muy bien. ¿Para qué? Para hacer posible las evacuaciones o para hacer posible que actúen los equipos que van a poder controlar este incendio, ¿no? Muy bien. También forman parte de la protección pasiva los sistemas de retención, ¿no? En el caso de derrames, ¿no? Derrames. Hablamos de lo que se conoce como sistemas de contención secundaria, ¿no? Sistemas de contención secundaria. También forman parte de la protección pasiva. Por supuesto, es posible que como consecuencia de un accidente, determinadas áreas pierdan, ¿no? Fuente de iluminación o se corte la energía y por supuesto la iluminación se haga deficiente. Entonces también hay que colocar en determinadas zonas señales, ¿no? Para que los trabajadores, los colaboradores de la empresa puedan evacuar si es que fuera ese el caso, ¿no? Muy bien, ¿sí? Algo muy usado como protección pasiva, que es fácil de entenderlo, es la pintura, ¿no? La pintura resistente al fuego. Pero hay en realidad en el mercado una serie de recubrimientos superficiales y uno de ellos es la pintura intumescente, ¿no? La pintura intumescente. Uno pinta, ¿no? Un recipiente de proceso con este tipo de pintura, muy bien, si no hay ninguna contingencia, como sería la presencia de un fuego, si no hubiera eso, sigue el tanque pintado normalmente, ¿no? Como cualquier otro recipiente de proceso. Pero si la pintura es intumescente y ocurriría un fuego, muy bien, esta pintura, ¿no? Aumentaría su espesor. Muy bien. Y a la hora de aumentar su espesor, se convierte en un aislante, ¿no? De aquel elemento constructivo, de aquel componente que quiere proteger. Muy bien. Entonces da tiempo a que se lleguen los equipos o los sistemas para controlar, por ejemplo, un fuego y que no se deteriore el material del tanque, ¿no? Entonces, a este tipo de pintura, ¿no? Se llama pintura intumescente, hay otras pinturas que son ignífugas, entre otros, ¿no? Muy bien. También existen los vidrios, ¿no? Muy bien, que me permiten, ¿no? Que la temperatura, por ejemplo, no se transmita, ¿no? Y otros que me cortan, ¿no? El ingreso de la llama, pero sí transmiten temperatura, ¿no? Entonces ya tenemos que seleccionar este tipo de protección pasiva para nuestra planta en particular y por supuesto dependiendo de qué, ¿no? De los químicos que tengamos, ¿no? Dependiendo de los materiales con que nosotros trabajemos en la planta, ¿no? Ya sea como materia prima, insumos o energía. El otro tema es los sistemas de contención secundaria, ¿no? Ahí estamos viendo en la parte superior, digamos, un tanque de almacenamiento rodeado, muy bien, de un sistema que me permitiría, en caso de que ocurra un accidente, en caso de que se derrame parte del contenido de este tanque, ¿no? Pueda ser retenido, muy bien, y no se
expanda o no se movilice o no se transporte, etcétera, ¿no? Pueden ser tanques pequeños o pueden ser grandes tanques que almacenan combustible u otros. Y estamos observando en la foto de la parte de abajo estos grandes sistemas de contención secundaria. Esto ya está desde el diseño de la planta. Esto ya está desde la construcción de la planta. Esto ya está desde la puesta en marcha de la planta, ¿no? Porque imagínense que ocurre un derrame y en ese momento comenzamos a implementar un sistema de contención, ¿sí? Comenzamos a construir estas zanjas, etcétera, ¿no? Podemos, ¿no?, utilizar algún otro sistema de emergencia, pero lo más importante es tener estos sistemas de contención secundaria para detener los fluidos que se derraman, ¿no? Correcto. Lo que es protección activa, protección activa. Entonces, esta protección activa ya en realidad está también implementada. Los detectores de humo ya tienen que estar instalados, muy bien, y no solamente instalados, sino que tienen que tener un mantenimiento adecuado. Los extintores o los carritos extintores, muy bien, ¿ya? Tienen que también estar en determinadas áreas o zonas de la planta antes de que ocurra el incendio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya tienen que estar ahí, ¿no? Muy bien. Tenemos que tener, en el caso del detector de humo, estaríamos en la familia de sistemas de detección, pero también tendríamos que tener sistemas de alerta, ¿no? Para que, por ejemplo, suene una sirena, ¿no? En caso de que, ¿no?, se detecte humo en un área, en el caso de que la temperatura se eleve ostensiblemente, entre otros, ¿no? Y por supuesto, sistemas de comunicación para que se pueda, ¿no?, entrar en contacto con las distintas áreas o zonas de la planta, ¿no?, y poder tomar medidas con respecto al accidente que está ocurriendo. Muy bien. La protección activa también está relacionada con los sistemas, ¿no?, de aspersión, los rociadores, ¿no? Ya mencionamos los extintores, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, el sistema de protección activa, muy bien, entra en acción, en realidad, cuando ya se produjo el accidente. Muy bien, pero el sistema de protección activa, ¿no?, se entrecruza, se traslapa con el sistema de protección pasiva en determinados tipos de aspectos, ¿no?, o en determinadas circunstancias, ¿no? Muy bien, puede haber un sensor, ¿no? Puede haber un sensor de gases. ¿Sí? Ese sensor de gases siempre está ahí. Muy bien, pero el sensor de gases va a estar, digamos, instalado conjuntamente con un sistema de alerta. Entonces detecta gases, muy bien, gases peligrosos o mezclas, muy bien, explosivas, ¿no? Entonces inmediatamente, ¿no?, tiene que dar, ¿no?, la alarma, tiene que dar la alerta, ¿no?, para poder, ¿no?, tomar estas medidas o que se activen determinados sistemas. Muy bien. Y un ejemplo interesante, por supuesto, es el caso del fuego, ¿no? El caso del fuego, hay que hacerle frente al fuego, hay que extinguir el fuego, porque combatir un incendio ya es complicado y ya depende de especialistas, ¿no? Entonces podemos tener un sensor para que en el momento que la temperatura se eleve o que se presente un fuego, funcionen los rociadores. ¿Bien? Pero esto ya está desde el inicio, no en el momento que ocurre un accidente, vamos a instalar los rociadores. En el momento que ocurre un accidente, se va a manejar el sistema de agua contra incendios, por ejemplo, ¿no? Hay algunos requisitos para este tipo de protección, ¿no? Tanto para la protección preventiva como la protección integrada, inclusive para la protección activa, ¿no es cierto? Hay que tener el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, ¿no? Y diversos niveles de mantenimiento. Tenemos que tener mantenimiento, ¿no?, predictivo, por ejemplo, mantenimiento preventivo, ¿sí? Y en el caso de que ya algo no funcione, un mantenimiento correctivo, ¿no? Tenemos que tener formación y entrenamiento de brigadas para que puedan hacer frente a un accidente. Tenemos que efectuar simulacros
etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, el mantenimiento, la formación y entrenamiento de brigada, los simulacros, muy bien, forman parte de la protección preventiva integrada, ¿no es cierto? Ya, para que ustedes tengan en cuenta esos temas, ¿no? Hay casos donde necesitamos que funcione la antorcha, ¿no? Porque hay algunos gases, ¿sí?, que pueden fugar, ¿no? Y por sus características no solamente de toxicidad, sino de inflamabilidad, hay que destruirlos. Y eso se logra con una antorcha. Por supuesto, dentro de la participación activa también tenemos aquí, ¿no?, el rociado automático de tanques de almacenamiento con la finalidad de refrigerarlos, ¿no? Refrigerarlos. Muy bien. Se puede preparar una serie de cuadros, ¿no?, para que ayuden a los ingenieros, ¿no?, en estas etapas de establecer un sistema integrado de protección. Entonces, podríamos tener en este cuadro, por ejemplo, el tipo de protección, los aspectos que deben ser incluidos y algunos comentarios en particular, ¿no? Protección preventiva integrada, allá. ¿Qué aspectos deben ser necesarios que se incluyan para la localización? Muy bien. ¿Qué aspectos es necesario tener en cuenta en el diseño de la planta? ¿Qué aspectos en relación a la distribución? Entonces vamos colocando ahí, ¿no? En el punto número 1, ¿no? ¿Qué localización debemos tener? Por ejemplo, ¿no?, alejado de centros poblados, ¿no? Ese puede ser un aspecto, ¿sí? ¿Ya? Protección pasiva. Está presente en todo momento. No se tiene que activar, nadie tiene que apretar ningún dispositivo para que funcione, sino el propio accidente hace que esto actúe. Muy bien. Por ejemplo, ¿no?, un aspecto, sistema de contención secundario. Muy bien. Pintura intumescente, ¿sí?, entre otros, ¿no? Y la protección activa, ¿qué aspectos deben ser incluidos? Muy bien. La protección activa, recuerden, es reactiva. Muy bien. Entonces, por ejemplo, rociadores, ¿no? Aspectos que deben ser incluidos son los rociadores, ¿sí? Otros aspectos que deben ser incluidos aquí, ¿no?, es los extintores, ¿no? Y entre otros, ¿no? Por supuesto, he mencionado los extintores, entonces, ¿qué tendríamos que colocar en ese aspecto asociado con el extintor? Los sistemas de control de fuego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, esto es básicamente lo que quería comentarles en esta oportunidad para tener una visión general del tema, ¿sí? Y lo que se quiere dejar en claro es que para prevenir un accidente en realidad hay que trabajar desde muy atrás, ¿sí? Uno piensa que la prevención del accidente solamente se realiza en la operación de una planta industrial, pero si la planta estuvo mal diseñada, ¿no?, si no se respetó la distribución adecuada, ¿sí?, si el lugar donde se construyó la planta no era el más conveniente, si los materiales que se utilizaron no eran compatibles con la peligrosidad de los químicos que se iban a manejar, ¿sí? Si se obvió, ¿no?, pintar determinado tipo de superficie con este tipo de recubrimientos intumescentes, si no se colocaron rociadores, ¿muy bien?, si no se tuvo en cuenta, ¿sí?, la implementación de antorchas para destruir, ¿no?, químicos tóxicos en caso de que ocurra una fuga, ¿no?, entre otros. Entonces, miren todo lo que hay que tener en cuenta para la seguridad de plantas industriales o de lugares donde se realizan actividades industriales o procesos industriales, ¿no?, y que son susceptibles a generar accidentes. Entonces hay que manejar en realidad todos estos temas y todos estos términos, ¿no? Por supuesto, los ingenieros químicos trabajamos muchos de estos temas, pero no estamos solos, ¿no? Tenemos que trabajar con los ingenieros civiles, con los ingenieros mecánicos, con ingenieros electricistas, muy bien.
en lo que respecta al diseño, construcción y, por supuesto, la operación de la planta. Y con otros profesionales. Hay ingenieros en seguridad, higiene industrial, pero este tipo de ingenieros generalmente ve la seguridad laboral y la prevención de enfermedades, ¿no? De aquellos trabajadores que realicen su actividad en este tipo de planta, ¿no? Bueno, les agradezco su atención. Si tienen algunas consultas, me pueden escribir, ¿no? A mi correo institucional, ¿no? jloaizap@universidadnacionalmayor de San Marcos.edu.pe. Yo soy ingeniero químico, pertenezco a la Facultad de Química e Ingeniería Química, a la Escuela de Ingeniería Química y al Departamento Académico de Procesos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias.